Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Soy Sebastián López, parte del equipo curatorial de la 23ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, que junto a Ángela Carvajal y Óscar Aceves nos adjudicamos concurso público para el desarrollo y organización de esta edición. Hoy tengo el honor de ser el maestro de ceremonia para esta jornada y muy agradecido y muy contento de estar acá también. A nombre del Comité Ejecutivo de la Bienal, compuesto por el Colegio de Arquitectos, Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio y el equipo curatorial, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta actividad de lanzamiento y primera actividad pública de la nueva edición de la Bienal. Nos pone muy contentos iniciar aquí un proceso de reflexión crítica que en los próximos meses desplegará una serie de conversatorios, exposiciones, conferencias magistrales y otras actividades que darán en el contexto de la Bienal. Esta edición reunirá miradas diferentes, tanto nacionales como internacionales, y activará espacios emblemáticos en Santiago, proyectándose además hacia la región de Valparaíso y la región del Biobío para el próximo año 2026. Queremos saludar y agradecer a las autoridades presentes, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su subsecretaria Gabriela Iquet, del Ministerio de Obras Públicas, representado por su directora nacional, Loreto Barra, al director nacional del Colegio de Arquitectos, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a Cristóbal Molino, así también quisiéramos agradecer y saludar al Ministerio de Bienes Nacionales, al Gobierno de Santiago y otras instituciones que están apoyando esta edición de la Bienal y que esperamos continúen sumándose. Saludamos también a decanas, decanos, directivos y representantes de las 21 escuelas de arquitectura que serán parte de esta edición. Extendemos un especial agradecimiento a nuestros auspiciadores, Compen, Graphisoft y Baldosa Córdoba, por su valioso respaldo. Nuestro sincero reconocimiento al equipo de Centro Nave, que nos ha acogido para esta instancia y abrió sus puertas en la antesala a su 10º aniversario. Este lugar tiene un especial significado para el enfoque curatorial de esta Bienal, por lo que nos llena de alegría comenzar aquí este nuevo ciclo. Quisiera invitar a las dueñas de casa, a través de María Pinto de Aguiar, jefa de programación, que viene en representación de Jennifer Macor, a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, como dijo Sebastián, mi nombre es María Pinto Bayar, soy jefa de programación artística de Centro Nave y en nombre de nuestra directora artística y ejecutiva, Jennifer Macol, quisiera darle, que no pudo estar aquí por motivos de fuerza mayor hoy, les doy la bienvenida a Nave. Agradecemos a las autoridades y colaboradores presentes, tanto de la Bienal de Arquitectura como de Centro Nave. Nosotros somos un centro de creación artística que cumple ya en unas semanas 10 años de existencia, acogiendo proyectos artísticos e incentivando la exploración y el error frente a los procesos creativos. Nave cuenta con 3 líneas curatoriales y una de ellas, dorsal, nos invita a observar desde la diferencia y contradicción el territorio sur-sur, reafirmando nuestras prácticas e identidades. Y creemos que la propuesta curatorial de la 23ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, doble exposición, realiza ese ejercicio al buscar articular diversas prácticas en torno a una reflexión colectiva sobre espacios icónicos, confrontando su historia, su actual estado de obsolescencia y su potencial transformador. Estamos felices de acoger en este espacio el lanzamiento de la Bienal. Agradecemos al equipo curatorial de esta edición por invitarnos a ser parte y a todos ustedes por estar aquí presentes hoy. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Fernando Miranda, director nacional del Colegio de Arquitectos, que nos entregará un saludo en representación de su presidente, Rodolfo Jiménez.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. A nombre de Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos, le doy la más calurosa bienvenida. También les doy la bienvenida en nombre del directorio del Colegio de Arquitectos, compuesto por 8 directores que están presentes hoy día, así que también les ofrezco un afectuoso aplauso, por favor. La jornada de la Bienal de Arquitectura para el Colegio de Arquitectos tiene una relevancia mayor. Esta es nuestra 23ª edición, por segunda vez co-organizada con el Ministerio de la Cultura y las Artes, y es un espacio en el que se invita a toda la sociedad a poder discutir distintas temáticas. Como colegio, como arquitectos, estamos en permanente desafío de poder obtener de la realidad, de la ciudad, de la sociedad, información suficiente para poder hacer propuestas. Las últimas 2 versiones de la Bienal de Arquitectura estuvo cruzada por eventos sociales relevantes y que nos cambiaron la forma de percibir nuestra ciudad, nuestra sociedad. Enfrentamos un movimiento social que aún es vestigio en el centro de la ciudad de ese movimiento y que también nos llama a reflexionar. Y en la anterior también Bienal de Arquitectura que se desarrolló en el sector Franklin, llamada Feria de la Arquitectura, también fue cruzada por otro movimiento, cataclismo, pensando en la pandemia mundial que nos afectó. Esta es la primera bienal que podemos tener una cierta planificación y una cierta tranquilidad para poder desarrollarla, pero nos llama a reflexionar sobre esos 2 eventos sociales que nos cambiaron finalmente la forma de percibir la ciudad y la sociedad. La motivación de esta exposición, que lo van a profundizar el equipo curatorial de la Bienal, tiene que ver también con eso. Hoy día hay vestigios de esos 2 eventos sociales e invitamos a toda la sociedad constituida por el Estado, los ministerios, también la academia, las universidades, los estudiantes, funcionarios, y también la empresa privada y las oficinas de arquitectura que van finalmente construyendo esta ciudad. Están todos invitados a poder debatir, están todos invitados a este programa que se pone a disposición para hacer no solamente estar presentes, sino ser los autores de la discusión de esta vida. Así que sean todos bienvenidos, disfruten las temáticas que estamos proponiendo y ojalá nos entreguen al colegio un documento o una reflexión que nos permita seguir proponiendo políticas públicas al Estado y el trabajo permanente que hace el Colegio de Arquitectos. Así que muchas gracias y bienvenidos. Ahora invitamos a Cristóbal Molina, coordinador del área de arquitectura del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les transmito un saludo de las autoridades del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y quisiera partir con un especial saludo a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, a la directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Loreto Omar, al Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, a la directiva de la Asociación de Oficinas de Arquitectos y a todas las autoridades académicas, arquitectos, arquitectas, estudiantes y al público que está interesado por la cultura arquitectónica, los problemas de la ciudad, las temáticas de vivienda, de paisaje, de patrimonio, que hoy nos acompañan. La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile fue creada en 1977 por el Colegio de Arquitectos de Chile. Ha sido a lo largo del tiempo un espacio decisivo de debate público y a través de 22 ediciones se ha consolidado como una celebración que ha difundido, valorado, pero también cuestionado la contribución, los alcances y los impactos de la arquitectura y el urbanismo en nuestras ciudades y territorios. Desde el área de arquitectura del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio hemos buscado fortalecer esa tradición mediante una alianza estratégica con el Colegio de Arquitectos de Chile, que, como mencionaba Fernando, fue formalizada
hace unos años a través de un convenio marco de colaboración que nos permite desde la edición pasada actuar como coorganizadores de este evento. En ese marco convocamos el año pasado, en conjunto con el colegio, un concurso público, anónimo y abierto de ideas para definir la curaduría y el proyecto expositivo de esta edición de la Bienal. 19 equipos presentaron propuestas, las cuales fueron evaluadas por un jurado de reconocidas figuras que, por unanimidad, seleccionó la propuesta doble exposición, reprogramar, readaptar, reconstruir, de Sebastián López, Ángela Carvajal y Óscar Aceves, destacando su excelencia y pertinencia. Agradezco muy especialmente a quienes integraron el jurado del concurso, a Marí Pelowski, Cristian Izquierdo, Macarena Cortés, como expertos y expertas nacionales, a Fernando Miranda y Beatriz Buchicardi, en representación del Colegio de Arquitectos de Chile, a Pablo Rojas, de nuestro ministerio, a Martín Urrutia, en representación del MOP, a Vicente Burgos por parte del MINU y a Fernando Pérez Oyarzún, quien participó elegido en representación de los y las concursantes. Me parece un motivo de celebración que hoy se presente el proyecto ya avanzado y un avance también de la programación de esta propuesta curatorial elegida, la cual, como se ha dicho, se exhibirá en Santiago entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre y que además tiene comprometido una circulación a 2 regiones durante el año 2026. Para terminar, quisiera manifestar mi confianza en que sigamos trabajando juntos para perfeccionar nuestra Bienal, preservarla como un espacio de calidad, adaptarla a los nuevos tiempos y hacerla cada vez más inclusiva, convocante y descentralizada. Asimismo, espero que como sector cultural contribuyamos a fortalecer su institucionalidad, de modo que pueda proyectarse hacia el futuro y consolidarse aún más como un patrimonio cultural, un espacio de reflexión crítica y un terreno fértil para la discusión de ideas y propuestas en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Loreto Bar, Directora Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Hola a todos. Bueno, hago mi tono corporativo, felicitar a los organizadores, ¿se escucha bien? Felicitar a los organizadores, al equipo curatorial. Primero quería decir que me siento muy feliz y halagada de poder estar acá, poder participar mucho más activamente. En la Bienal pasada yo venía justo llegando, así que ahora ya vamos cerrando y por lo tanto tenemos mucho más que decir y que poder aportar. Creo que las bienales se han transformado cada vez más en este espacio de discusión, de diálogo y de pensamiento crítico, donde podemos explicar distintas posturas y poner en común y también poder hacer ver también ciertos disensos, ciertas disputas que también variamente podemos tener. Me gusta que esto salga también de Santiago, vaya a las regiones y que de alguna manera nuestra arquitectura y nuestra disciplina se vaya acercando cada vez más a la sociedad. Donde podamos hacer ver que las experiencias, cuando uno está rodeado de una arquitectura, finalmente nos permiten dar cuenta de la importancia de nuestra disciplina. Creo que el tema central de esta Bienal es cómo construir de una manera distinta, sin destruir y adaptados a lo que ya existe, según los contextos en los que nos emplazamos. Hacernos cargo también de las nuevas necesidades actuales, que sin duda son cada vez más desafiantes, cambiantes y que requieren una mayor adaptación. Para quienes estamos a cargo de llevar adelante planes, proyectos de infraestructura y de grandes edificaciones, finalmente es lograr sacar todo ese potencial transformador que tiene la arquitectura, que trasciende muchas veces del propio edificio, del propio sitio, y que puede llegar a cambiar y a transformar positivamente el espacio público. Los tiempos cambian y también los estándares sociales, culturales y constructivos, de eso hemos visto harto. Hoy respondemos con soluciones arquitectónicas de calidad, lo que no refiere solamente a aspectos técnicos y funcionales. Se requiere una mirada que ponga foco en las diferentes necesidades de las personas, reconociendo los distintos usuarios.
En la DEA, en la Dirección de Arquitectura y como arquitectos, cada vez tenemos que ser más conscientes del vínculo del edificio con el entorno construido y también con el entorno natural. Esta relación espacial debe ser parte de la mirada de nuestra disciplina, ya que son oportunidades de vinculación, de expandir los beneficios de los proyectos y de resignificar experiencias transformando los espacios urbanos. Nos permite visibilizar el ámbito de lo público, que a veces tanto echamos de menos cuando recorremos nuestras ciudades, donde los arquitectos y los urbanistas tenemos mucho que aportar y que decir. En la práctica, esto se traduce en edificaciones públicas como los hospitales, colegios, centros culturales, en fin, que consideren una mirada sensible sobre la experiencia de las personas, que siempre sea una oportunidad para regenerar nuevos lugares, readaptar prácticas y como nos propone esta bienal, que es de volver a reconstruir y reconstruir en el sentido más amplio. Es importante también saber que vamos incorporando en nuestras soluciones variables que tengan una mirada más sistémica, responsable con los aspectos constructivos y en el entorno donde están situados, estableciendo estándares en materia de reducción de emisiones, consumo de energía y agua y fomentando la incorporación de tecnologías innovadoras en la operación y mantenimiento de los edificios que cada vez nos desafían a integrar más materias, a complejizar nuestra disciplina y a entender el ciclo de vida completo de los proyectos. La reutilización de nuestro patrimonio también nos ha costado buscar usos diversos que sean que las actualicen y las recuperen. La construcción del futuro mira tanto el pasado como el porvenir, siempre con el objetivo de servir a las personas y mejorar la experiencia de lo público. Muchas gracias. Ahora invitamos a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Algueta, a compartir unas palabras. ANAVE, estaba pensando, yo era la secta de Santiago cuando ANAVE empezó a remodelarse, acabó la alcaldesa Toá, nosotros llegamos en 2012, después nos tocó además todo el tema de la inauguración y no venía desde esa época cuando partieron esta gran apuesta también de ir recuperando ya en esa época los distintos barrios y apostar también por el centro, por la recuperación del centro. Creo que el día, esta bienal nos invita sobre todo a pensar de nuevo en nuestras ciudades, las superposiciones que generan las ciudades, las oportunidades que tiene versus el deterioro muchas veces existente, de presente, de traumas, pero también de reparación de muchos de los temas que se van generando en la vida cotidiana, sobre todo en un territorio como el nuestro que está atravesado por desastres naturales, por una segregación socioespacial, por una profunda desigualdad también socioeconómica que permea todo el país y que marca mucho y determina mucho cómo esos territorios generan oportunidades para la vida cotidiana de la persona o generan exclusión definitivamente. Muchas de nuestras políticas públicas hoy día están muy abocadas, vivienda y urbanismo, obras públicas, transporte, a poder ir reparando las malas políticas públicas que tuvimos antes, de poder ir nivelando la cancha, de poder ir generando estos estándares para poder generar estándares de acceso a bienes urbanos, poniendo parques en lugares donde las comunas no los tenían, mejorando los estándares. Y poder detenerse, el Estado le dificulta, tiene poco tiempo para detenerse y reflexionar o sistematizar las prácticas. El Estado del hacer, tenemos mandatos además que nos ponen en esa como sintonía, en ese mood de ser. Entonces tener estos espacios para pensar, debatir, mirar la ciudad desde las distintas posiciones, de las distintas disputas que están ocurriendo, es súper importante. Es súper importante además hacerlo desde las distintas visiones que tenemos, porque estos cargos son roles, nos toca a veces estar hoy día en esta posición que son transitorias, a veces como la sociedad civil, desde el sector privado, desde la academia, y créanme que las visiones van cambiando. Yo que me siento profundamente subnacional, municipio, que me encantan los gobiernos regionales, estar en el nivel central también aporta una mirada distinta, una mirada pesada, y creo que sin duda el trabajo colectivo y colaborativo es importante. Y creo que esta mirada del reprogramar, readaptar, reconstruir es una mirada que para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
respecto a las políticas que hoy día está impulsando, le acomoda mucho. Le acomoda respecto de las grandes dos estrategias que le ha tocado en estos últimos años liderar. Una que busca revertir el déficit de vivienda, tanto cuantitativo. Y también desde la estrategia de revertir déficit urbano, que es otra alma del ministerio. Como el 80% se va a transformar en la vivienda, se nos olvida el otro 20% que es el urbano, donde con el plan de ciudades justas buscamos justamente recuperar la ciudad para las personas, recuperar ese rol de volver a planificar desde los parques, desde los barrios, desde las realidades. Y en eso, hoy día más que tenemos este año mayor presupuesto de obras públicas en inversión, sabemos que la inversión del Estado es muy detonante, muy gatillante, sobre todo en las áreas donde el privado no llega por distintas razones para poder ir transformando los territorios. Y sin duda, compartiendo esa convicción profunda de que ya no basta solo con producir más ciudad, más de lo mismo, digamos, sino que sobre todo reconocer lo que ya existe, lo preexistente, y sobre todo no desde cero, sino que entender que la ciudad también tiene memoria, y en ese sentido hoy día también nosotros nos estamos replanteando muchos de los programas históricos. El programa de parque urbano, por ahí Diego Lavés tiene 30 años en el ministerio, se actualizó hace muy poco la política nacional de parques. Administramos parques directamente, conservamos muchos parques de otras entidades como municipalidades, el programa de pavimentos participativos, que yo digo ya no hay nada más que repavimentar, porque planteó cuando había déficit, ya tiene 30 años también, estamos también en una reflexión profunda respecto a eso. Los programas de regeneración de barrios, el Quiero mi barrio ya cumple 20 años, anda también Fritis por ahí arriba, el programa de pequeñas localidades que va a cumplir 10 años. Ambos de esos hemos tenido muchas reflexiones más locales, porque además el Ministerio de Fin de Año cumple 60 años, desde que se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el año 65, y no ha coincidido con que también estos programas están en profunda reflexión respecto de reincorporar, por ejemplo, las transiciones, la transición climática y ecológica, la transición demográfica en un país que está envejeciendo, cómo las políticas urbanas y habitacionales se adaptan o no se adaptan, seguimos construyendo el mismo tamaño de vivienda, cómo hoy día no se puede disociar el constructo conceptual es que uno como que separa la vivienda del entorno, del equipamiento, y la vida cotidiana del territorio es uno solo, ¿no? Como hoy día uno no puede disociar la vivienda de su entorno, de su equipamiento, y por lo tanto toman valor los valores de la proximidad, que es súper importante pensar los equipamientos, la vida cotidiana de las personas cuando va a comprar, que tan mixto es ese territorio, si tengo un almacén cerca, si tengo niños, si tengo un jardín infantil cerca, si tengo plazas donde jugar, si tengo el CEFAM. Los trayectos son importantes, el trayecto por donde voy, el espacio público, las personas, dependiendo del género, experimentamos de diferentes maneras en la ciudad. Lógicamente, con 6 manuales que hemos desarrollado en estos últimos años para pensar el uso del tiempo y los espacios para albergar eso, y cómo entonces tenemos los déficits para ir diciendo en estos barrios, a propósito del territorio, los cuidados que se requiere para que las personas puedan desarrollar esa vida, puedan efectivamente tener una experiencia en la ciudad que sea más segura. Si la vereda es más ancha, si voy con mi hijo de la mano y todo el coche, qué tan ancha es, si tengo rebaje de solera en la esquina, qué tan iluminada. Las mujeres cambiamos nuestras trayectorias de viaje si el lugar es inseguro, no permitimos que los hijos no se vengan a un lado, no se vean. Entonces, diseñar la ciudad pensando en las personas se está incorporando en nuestros programas de parque, en nuestros programas. Hoy día estamos más fuertemente con la recuperación de la Alameda Providencia, que es parte también de las activaciones que va a tener la Bienal. Ahí nos toca un rol, estamos haciendo las ciclovías, que si tienen problemas hoy día de andar con TACO o con la Alameda, nos va tocando ciertos roles a los distintos actores, y eso es súper importante, la colaboración. Entonces, venía yo, les comentaba, llegando hoy día de ahora en Concepción, los ministerios nos desplegamos para la última cuenta pública. El Ministerio de Vivienda le tocó
la región del Biobío, en de Talcahuano, vas a ver un edificio que teníamos, la remodelación Paicaví, que queda en Paicaví con Carrera, un edificio Corby, que partió su diseño en el año 62, se terminó a construir, recepción final en el año 72. Fue un edificio de toda esa remodelación, una quedó para el servicio. Y durante todos los años lo ocuparon funcionarios públicos que hicieran la región. Nunca el ministerio tiene un subtítulo para mantención de su propio edificio. Y es muy sabido que los propios patrimonios del propio sector público a veces están en más mal estado de lo que debieran estar. Y bueno, tomamos la decisión y empezamos a recuperarlo hace algunos meses para poder poner para acceder a la vivienda, pero como hoy día tenemos una gran demanda, entonces pensando en el acceso a la vivienda no solo en propiedad, sino también en este caso en arriendo, que es una política fuerte de arriendo a precio justo, entonces lo que estamos remodelando son departamentos de 75 metros cuadrados, de ubicación, cerca de transporte, de un área consolidada. Pensar además hoy día cómo eso se recupera para las personas es súper importante, o cómo lo estamos haciendo con los espacios públicos, la puesta en valor de los planes urbanos habitacionales, recuperando la maestranza, por ejemplo, en Ferronor, en Coquimbo, al lado del hospital, al lado del Sánchez Amoroso, donde vamos a tener vivienda para sectores medios, vivienda para adulto mayor, tutelar, como dato, vivienda en arriendo, vivienda para trabajadores del hospital, que van a tener otra experiencia de vida por la proximidad que van a tener, pero además se recupera el galpón o centro cultural. Y acá creo que es relevante no solo la articulación y la coordinación, que es un valor que a veces uno subestima, pero escucha que cuesta coordinarse público-público, público-privado, pero además la visión política que tienen que tener los actores subnacionales. Yo creo profundamente en la descentralización, en ese caso el alcalde Manucheri de Coquimbo es un alcalde que tiene una visión política y un compromiso más práctico total, entonces ese es un proyecto que nos ha tocado. Pero en otra parte ese hilo se toma de otra forma. El plan urbano nuestro de Atacama es la recuperación del río, que es simbólicamente muy importante, como el Caucari, y también a su alrededor se está detonando. Acá, muy cerquita, Mapocho Río, donde con muchos instrumentos se compró Unilever y vamos a hacer ahí una especie de MUD, pero vamos a tener vivienda y vamos a lograr que los habitantes de Quinta Normal puedan cruzar al parque de la familia, porque hoy día ellos tienen que ir en auto, no tienen un acceso directo, entonces va a tener vivienda, parque de nuevo y equipamiento. Esa triada, vivienda, parque y equipamiento es central. Hoy día tanto el plan de ciudades justas como el plan de emergencia habitacional ponen en valor la localización, el tema central. Y sin duda, y con esto ya quiero ir cerrando, creo que una de las estrategias más potentes tiene que ver con el reciclaje urbano. El volver a recuperar las áreas deterioradas, los suelos bien localizados y poder hacerlo accesible, no del bolsillo, no dependiendo del bolsillo que tengan las personas, sino que disfrutar lo que tiene esta ciudad construida. Hay mucho debate hoy día de poder recuperar este centro, las oficinas han migrado, cómo podemos volver a darle otro uso y hacer que estas ciudades vuelvan a ser vivas y podamos recuperar estas zonas degradadas muchas veces en la ciudad, pero que tienen ese valor no solo simbólico, sino que tienen un potencial económico. Bueno, agradecemos a todas las autoridades por sus palabras y para cerrar esta primera parte del programa compartiremos los lineamientos y motivaciones que dan forma a esta edición de la Bienal, que será presentado por el equipo curatorial compuesto por Ángela Carvajal, Óscar Aceves y Sebastián López Quilizao. La 23ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, titulada Doble Exposición, propone un marco curatorial orientado a interrogar el presente de la arquitectura desde su capacidad de trabajar con lo preexistente, es decir, con las huellas materiales y simbólicas del pasado que configuran el entorno construido. El concepto de doble exposición, tomado del campo fotográfico, alude a la superposición de dos imágenes sobre un mismo soporte sensible. Pero su potencia reside en que esta superposición no busca la fusión perfecta ni la sustitución de una imagen por otra, sino la aparición de una tercera,
inestable, ambigua, reveladora. En ese sentido, la Bienal se apropia de esta operación visual como una metáfora crítica y proyectual que permite pensar la arquitectura como un campo de montaje entre tiempos, donde el presente no cancela el pasado, sino que lo hace visible en su potencial transformador. Tal como lo advirtió Walter Benjamin, toda imagen del pasado que irrumpe en el presente se vuelve actual en tanto permite una lectura desde la crisis, una constelación entre lo que fue y lo que puede ser. La doble exposición, entonces, no es solo un recurso técnico, sino una estrategia política de interrupción. Superponer capas materiales, historias y usos es también producir nuevas narrativas sobre la ciudad y su devenir. En el actual escenario urbano, atravesado por crisis climáticas, desigualdades estructurales y transformaciones institucionales, pensar la arquitectura como una práctica exclusivamente orientada a la edificación desde cero resulta cada vez más insostenible. En contextos latinoamericanos y el chileno, donde muchas infraestructuras han sido desplazadas de las prioridades públicas o arrastran años de deterioro acumulado, la arquitectura enfrenta el desafío de operar sobre lo existente sin replicar lógicas extractivas ni exclusivas. En este marco, la Bienal propone una triada de acciones: reprogramar, readaptar, reconstruir, como estrategias críticas ante la obsolescencia no planificada, pero sí persistente. Tal como plantean Ren Pulgas y Jorge Otero Fibros en Preservation is Overtaking Us, la preservación ha dejado de ocupar un lugar periférico en el pensamiento arquitectónico para volverse una preocupación cada vez más transversal. Frente a la ilusión de la tabula rasa, proponen leer el entorno urbano como una superposición de capas temporales en constante negociación, donde incluso lo banal, lo dañado, lo incompleto puede constituir una oportunidad proyectual. Preservar no debe ser un acto automático ni una forma de inmovilizar el pasado bajo criterios arbitrarios. Más que conservar por inercia, se trata de asumir una posición crítica frente a lo existente, capaz de activar nuevas formas de lectura, uso y transformación. Desde esta perspectiva, intervenir estructuras deterioradas o espacios indefinidos no es un gesto nostálgico, sino una forma de anticipar otras maneras de habitar, resistir y proyectar. Los proyectos reunidos en esta Bienal, ya sea a través de convocatoria abierta, nominaciones o selecciones universitarias, configuran un panorama expandido de aquello que puede y merece ser preservado. Frente a una concepción restrictiva del patrimonio, asociada exclusivamente a lo monumental o lo declarado, estas prácticas despliegan un abanico que va desde la intervención en estructuras de como edificios patrimoniales, conjuntos urbanos o grandes parques, hasta acciones sobre espacios ordinarios, materiales en aparente desuso, fragmentos de infraestructura o artefactos cargados de significación colectiva. En este espectro, la pregunta ya no es solo qué preservar, sino cómo y desde dónde intervenir, reconociendo el valor afectivo, social y político de lo construido. Tal como plantea Dolores Hayden, el paisaje urbano es portador de memorias encarnadas que forman parte de una historia pública frecuentemente invisibilizada. Relatos de vida, trabajo, migración, lucha y pertenencia. En ese sentido, intervenir no implica únicamente una mirada retrospectiva, sino también un gesto prospectivo, una forma de anticipar otras formas de vida posibles desde lo ya habitado. La arquitectura así concebida se configura como una herramienta crítica para interrogar el presente, activar lo residual y ensayar futuros posibles desde lo común. La 23ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile propone una práctica arquitectónica situada, que no rehuye lo existente, sino que lo interroga y transforma. En un contexto marcado por la acumulación acrítica de objetos y memorias, doble exposición plantea una arquitectura que interpreta lo existente no como ruina, sino como base operativa para proyectar nuevos usos y sentidos. Frente a la tentación de conservar todo sin criterio, esta Bienal propone intervenir críticamente para reconfigurar lo heredado, desmontar narrativas dominantes y ensayar otras formas de vida. No se trata de reparar lo que fue, sino de imaginar lo que aún puede ser. Entre cuerpos, conflictos y temporalidades superpuestas, se desdibuja una arquitectura que hace del pasado una herramienta y no un límite. En ese sentido, la Bienal, como espacio físico, se va a desarrollar en el eje Alameda-Providencia, entre los barrios Las Tarrias y San Borja. Se van a activar 5 espacios relevantes para la Bienal, que tienen el sentido asociado al tema curatorial que hemos planteado. En primera instancia está el Centro Cultural Gabriela Mistral,
el cual albergará una muestra expositiva y la inauguración y clausura de la Bienal. Está la ex iglesia San Francisco de Borja, que actualmente está en ruinas, la cual albergará la muestra principal de proyectos recibidas dentro del marco de las convocatorias. El Colegio de Arquitectos de Chile, su sede central, ¿cierto?, albergará el workshop de estudiantes de arquitectura y una serie de conversatorios también. La iglesia de la Veracruz, también como un espacio emblemático dentro del marco cultural en el cual se desarrolla actualmente. Y Galería Barco, un espacio que nos va a permitir exponer ciertas muestras relevantes respecto a un artista visual que está trabajando para la Bienal de Arquitectura. Lo que me interesa mostrar acá es que finalmente hay un circuito que la Bienal va a activar a través de estos hitos relevantes, y cada uno de estos edificios representa un estado distinto en el cual se encuentran. Y eso nos parece muy relevante y es muy coherente respecto a el tema que hemos planteado. Efectivamente, para nosotros ha sido muy importante que las sedes sean representativas de la propia interrogante que tenemos en el proyecto curatorial. Como es el caso de la actual sede del Colegio de Arquitectos, que creo que es una edificación que todos deben conocer y que previamente fue un gran referente de la arquitectura modernista, del modernismo. En el caso de Chile, una arquitectura residencial que a lo largo del tiempo ha cambiado el uso y actualmente, justamente, es sede legal del Colegio de Arquitectos y además, sumándole una capa más de uso, será la sede para el workshop académico. Workshop académico donde justamente contaremos con equipos conformados por estudiantes y docentes y profesores guías de distintas universidades. Es decir, que el Colegio de Arquitectos como sede va a captar y va a acoger a estudiantes de varias regiones de Chile y también a escuelas internacionales. Escuelas internacionales que se van a sumar a la Bienal y complementarán con todas las escuelas que muy agradecidamente vemos a los representantes de ellas acá, han acogido al llamado de la Bienal. Estamos muy contentos por haber sumado esta gran cantidad de escuelas de distintas partes del territorio nacional que participarán de esta discusión cruzada sobre las preexistencias y además se sumarán al workshop que trabajaremos desde la sede del colegio y que está enfocado en el propio sector, en el propio barrio donde se desarrollará la Bienal. La segunda sede que mencionábamos anteriormente es la ex iglesia San Francisco de Borja. Estas fotos son recientes del espacio. Y este espacio albergará una exhibición de alrededor de 250 proyectos, que son los que vimos en nuestra gran línea de tiempo al principio, y que de alguna manera nos parece muy relevante como equipo curatorial plantear prospectivamente, ¿cierto?, y abrir la pregunta a la ciudad: ¿qué va a pasar con este espacio en el futuro, ¿no? La Bienal en ese sentido busca abrir este espacio, hacerlo cultural por este periodo de tiempo de los 11 días durante la Bienal, apuntando, ¿cierto?, a que se haga algo respecto a él en el futuro, ¿no? De hecho, el workshop también complementará el trabajo en posibilidades en torno a la reconversión eventualmente de este espacio. El proyecto expositivo está siendo desarrollado por la oficina de Iván Bravo Arquitectos y la museografía está a cargo de la oficina Segundo Nombre. Me parece muy relevante esto. Finalmente el proyecto como estrategia determina recuperar y traer a la memoria lo que era la antigua circulación que tenía la relación del Hospital San Borja con la iglesia y de alguna manera activar y generar un nuevo acceso y generar un cambio de dirección de la iglesia conectando el Parque San Borja con la iglesia. De esta manera nos va a permitir poder entrar a discutir en este gran pabellón efímero, ¿cierto?, que se va a disponer en este espacio y dialogar con este espacio en ruinas que también es parte en sí mismo de la muestra expositiva. Los pabellones que están desarrollando la oficina de Iván Bravo, ¿cierto?, van un poco en esa línea, tratando de ser lo más respetuosa con la preexistencia y a su vez un pabellón expositivo que permita mostrar la diversidad de proyectos que hemos recibido a lo largo de las convocatorias que ya hemos ido mencionando. El muro curatorial, como lo hemos denominado, son todos estos proyectos que llegaron a través de una convocatoria abierta que hicimos de manera pública y gratuita, ¿cierto?, fue jurada por estas personas que aparecen aquí, ¿cierto?, que nos parece muy relevante porque son personas que
por una parte tienen una trayectoria muy relevante, ¿cierto?, desde su práctica profesional, pero a su vez son personas que están muy vinculadas de alguna u otra manera al tema curatorial. Por lo tanto, para nosotros era muy relevante contar con personas que tuvieran una visión respecto a aquello y que las discusiones que se dieron en el marco de esas juras fueron muy enriquecedoras para el desarrollo del marco del tema curatorial. Así que desde ya volver a agradecerles por esta instancia de juras que tuvimos hace un par de meses atrás. En ese sentido, la convocatoria abierta fue bien exitosa. Tuvimos 707 proyectos recepcionados en las categorías de obra, divulgación, otras prácticas, actividades y nominaciones. Esto nos permitió, por una parte, entender que hay un alto interés respecto al tema curatorial planteado. Las propuestas recibidas de las convocatorias son a nivel nacional e internacional. Nos interesaba mucho ver la mirada exterior también y contrastarla con lo que se estaba haciendo acá en Chile. Y en cuanto a la recepción de cada una de las categorías, tenemos 324 en obras, 183 en divulgación, 124 en otras prácticas, 38 en actividades y 38 nominaciones, de las cuales cada uno de los jurados fue dirimiendo, ¿cierto?, los proyectos que tuvieran la mayor pertinencia respecto al tema planteado. En ese sentido, este mapa busca de alguna manera representar desde dónde vienen los proyectos que fueron postulados. Evidentemente hay un porcentaje mayor asociado a Chile, pero no deja de ser interesante que hay muchos proyectos desde Europa que fueron postulados, ¿cierto? Y a su vez eso nos permitió también entender y tener un amplio espectro de proyectos que nos permiten entender distintas maneras de atacar o abordar esta temática, ¿cierto? Hay como distintos tipos de estrategias, que era un poco lo que nosotros nos propusimos al inicio en el reprogramar, adaptar y reconstruir, que eran distintas maneras de entender una persistencia y abordarla de una manera radical y clara. En cuanto a Chile, como se puede apreciar en el mapa, de alguna manera hay una diversidad regional, ¿cierto?, que también nos interesaba descentralizar los proyectos que fueran llegando y tratar de ampliarlo lo más posible, asociado a distintos tipos de proyectos que han ido llegando, o que fueron llegando hace un minuto, y que tuvieran una relación asociada a ciertas tipologías, ¿cierto? Los proyectos que recibimos son proyectos de distintas escalas, proyectos de espacio público, proyectos de reconversión de edificios, proyectos de vivienda, proyectos asociados a educativo, deportivo. Nos parecía muy interesante que hay proyectos de distintas escalas y distintos programas, por así decirlo. Y también se suma, digamos, a esto el aporte, ¿cierto?, de las escuelas de arquitectura, que también forman parte, digamos, de esta exhibición, y que cada escuela en total, digamos, aportó a la discusión 101 proyectos que también serán parte de la exhibición de la Bienal. Y como sede que completa la triada principal de sedes para la Bienal está el actual Centro Cultural Gabriela Mistral, que es un referente justamente del tema curatorial que estamos desarrollando, un edificio representativo de la historia contemporánea de Chile, porque es un proyecto que actualmente se encuentra en expansión, pero también permite reconocer su pasado como edificio de Diego Portales y su pasado originario como un TAC 3. Además de acoger la inauguración y la clausura de la Bienal, también en esta sede vamos a poder hacer exposiciones especiales justamente que estarán habilitadas en la sala de artes visuales. Aquí también el equipo de diseñadores, tanto del pabellón como de la muestra, estarán aportando para la presentación bajo el mismo patrón de diseño de más contenido que complementará a lo que se encuentra dentro del INEX. Aquí está parte del trabajo desarrollado justamente por los mismos miembros de la oficina de Iván Bravo Arquitectos y Segundo Nombre, para intervenir en esa sala que está en el -1 con una estructura que maneja o que plantea continuar con la intervención que se va a hacer en la iglesia a muy pocos metros de ella. En ese sentido, esta es la parrilla de personas que hemos invitado por una parte y personas que van a ser parte de la misma exhibición. Muchas de estas personas eventualmente van a ser parte del ciclo de conferencias que se va a realizar
dentro del marco de la Bienal. Nos parece muy interesante ponerlo de esta manera porque finalmente hay un cruce dentro de las personas y oficinas de arquitectura y no necesariamente de arquitectura que están acá, porque lo que nos pareció muy interesante y muy importante para nosotros era entender que también hay otras disciplinas que también dialogan con el tema curatorial más desde la práctica artística y por lo mismo uno puede reconocer en este listado de invitaciones y postulaciones y personas que participarán de la Bienal artistas que también operan con la resistencia de otras maneras, ¿cierto? Y eso a mí me parecía muy relevante. Para cerrar esta parte, simplemente mencionar que de alguna manera hay proyectos de Europa, proyectos audiovisuales, proyectos de libros físicos que van a estar expuestos en la Bienal y también intervenciones artísticas que también van a ser parte de la muestra de exhibición que vamos a realizar dentro del marco de la Bienal. En ese sentido, aquí tenemos un programa preliminar que va a estar cargado por 12 días. La estructura realmente del programa es que vamos a tener el primer día las inauguraciones de cada uno de los pabellones. Posteriormente vamos a tener una charla en el GAM, ¿cierto? Y para el día de clausura vamos a tener como la misma estructura, vamos a tener un cierre de los pabellones, una clausura, una ceremonia de clausura, pero además vamos a tener la premiación del Premio Nacional de Arquitectura, vamos a tener también premiación de los proyectos que fueron seleccionados y también vamos a tener premios respecto a ellos, del workshop y del concurso del Grupo Arquitectura Caliente para proyectos de arquitectura. Después de eso, por 9 días, desde el viernes 26 de septiembre al sábado 4 de octubre, la estructura va a estar bastante variada. Vamos a tener ciclos de cine, vamos a tener ciclos de charlas, donde muchas actividades también fueron postuladas en esta convocatoria abierta. Vamos a tener también intervenciones artísticas, música, teatro y cerrando con las tardes, es decir, de 18 horas hacia adelante, vamos a tener charlas, siempre un invitado nacional, un invitado internacional y finalmente cerrar con una conversación entre estas partes para que finalmente luego podamos establecer y conversar sobre esto. Todas estas actividades, como ya se dijo, van a estar guiadas en todos los lugares, es decir, el GAM en su sala de artes visuales va a tener un auditorio y un escenario, la iglesia San Borja en su pabellón también va a tener un escenario de charlas y conversación, el Colegio de Arquitectos también será escenario de actividades y, como se decía anteriormente, también la iglesia de la Veracruz y un pabellón que se va a hacer en las inmediaciones del Parque San Borja. Entonces, les dejamos invitados también a ser parte de todos estos eventos. Esperamos que sea lo más, como una parrilla bastante amplia, diversa y que finalmente lo que invita es a poder conocer diferentes modos de operar respecto a las existencias. Y no por último y menor, queremos también agradecer a todo el equipo que nos ha acompañado durante todo este tiempo de desarrollo de la Bienal. Es un equipo bastante ampliado y que agradecemos la generosidad también del esfuerzo y las ganas y el compromiso con el cual se ha trabajado. Sin todas estas personas pues no sería posible seguir avanzando, así que también agradecemos a todo el equipo. Para cerrar nuestra intervención y dar paso a nuestro invitado internacional, este diagrama busca sintetizar la complejidad de la Bienal. Acá están dispuestos todos los eventos, hitos, conversaciones, exhibiciones, artistas, etcétera, que formarán parte de la Bienal de Arquitectura. Y nos interesa mostrarlo de esta manera para poder tratar de visibilizar todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de la gestión, digamos, del trabajo de la Bienal de este año, ¿cierto? Y simplemente comentarles un par de datos y dar paso al invitado. Como ya se mencionó, de alguna manera hay 21 escuelas de arquitectura que queremos agradecer por ser parte del evento, que han convocado 101 proyectos de pregrado y 10 más una escuela que van a ser parte del workshop.
Tenemos 50 nominaciones que hemos realizado nosotros como equipo curatorial de proyectos que nos parecen relevantes respecto como al tema planteado. De las 107 proyectos que ya mencionamos, ¿cierto? Se eligieron 105. Y dentro del marco de las actividades e instancias de conversación que se mostraron de alguna manera en este programa, vamos a contar con 35 actividades y alrededor de 20 a 25 películas o ciclos de exhibiciones asociados a cine de distintas partes del mundo, y vamos a tener alrededor de 20 conferencias nacionales e internacionales que van a ser parte del evento. Finalmente, mencionar que el concurso nacional de proyecto de título, organizado por Grupo Arquitectura Caliente, ha convocado a 161 proyectos de título y que actualmente se encuentra publicadas las bases que realizó la Cosa Córdoba, junto con el municipio y nosotros, para reimaginar, reobservar Santiago, se llama el concurso, para que lo realicen. Interesante porque plantea finalmente reconvertir un espacio físico en la ciudad, así que muy agradecido también por eso. Bueno, sin más, me gustaría pasar a la siguiente fase de la... Bien, ahora vamos a dar paso a la parte final, digamos, de este encuentro, para después tener un brindis. Invitamos a Juan Pablo Alarcón, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, a presentar a nuestro invitado internacional, el arquitecto Arturo Franco. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor presentar a Arturo Franco. No solamente valoro profesionalmente, sino que también considero un amigo. Hace ya 20 años, en medio del espectáculo de obras histriónicas que producía el auge económico y la opulencia de la burbuja inmobiliaria en España, un joven, Arturo Franco, adoptó una actitud excéntrica y auténtica. Intervino en Matadero de Madrid no solo por lo justo, sino también con un respeto irrestricto por lo existente y el valor de capas de historia que se habían acumulado en las construcciones de este lugar, que luego de ser una planta faenadora de animales y caer en obsolescencia, la comunidad lo recuperaba para uso cultural. En lo que hoy conocemos como Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid, Arturo inauguraba una nueva forma de intervenir y dialogar con lo preexistente, que a la vista del llamado de esta bienal se convierte en un referente. Arturo Franco es arquitecto y doctor internacional de la Universidad Politécnica de Madrid, pensionado de la Real Academia de España en Roma, fundó su oficina en el año 1997, en la que ha desarrollado proyectos culturales y residenciales de las más diversas escalas de intervención. Es profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA Madrid, profesor máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados, así como también profesor invitado en numerosas universidades a nivel internacional. Ha sido responsable del área del Máster Oficial de Comunicación Arquitectónica. Como escritor, es autor, entre otros, del libro Hablan los Arquitectos, una escuela de Madrid, y el libro Sin Prejuicios. Fue comisario y director de la 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Se ha desempeñado como crítico de arquitectura del diario ABC, director de la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, director y editor de la revista RITA, revista asociada a Escuelas de Arquitectura de España e Iberoamérica, director de la plataforma digital de Fundamentos, divulgador cultural y actualmente cineasta además. En cada uno de los ámbitos en que se ha desarrollado, su labor ha sido premiada con los más prestigiosos reconocimientos del medio y sus pares, así como también su obra y escritos han sido ampliamente publicados en revistas reconocidas internacionalmente y expuestas en bienales y muestras a nivel global. Pero sin lugar a dudas, el reconocimiento más significativo para Arturo es haber sido elegido por los alumnos con el primer compás de oro como el mejor docente de la ETSA en 2016 y el segundo compás de oro el año 2017, así como ha podido seguir siendo nominado el resto de los años siguientes. Bienvenido, Arturo. Gracias. Bueno, Juan Pablo, ya decía que éramos amigos.
se nota. Me han dicho que me ponga este pinganillo al estilo Lady Gaga. Bueno, no sé la pinta que tendré, pero perdónenme. Bueno, antes de nada estoy abrumado, por supuesto, por el despliegue de la Bienal, absolutamente espectacular. Yo tuve la oportunidad de comisariar una Bienal Iberoamericana, sé el trabajo que conlleva y aquí se ha visto desarrollado un trabajo importantísimo, que seguro que augura una Bienal excepcional. Bueno, quería agradecer primero, por supuesto, a todas las autoridades que están haciendo posible el inicio y el desarrollo de esta Bienal, a los ministerios de las culturas y las artes, que tanto me gustan como nombre, y me gustaría importar ese plural al Ministerio Español, que ahora contaré una historia sobre él, el Ministerio de Cultura en España, al Ministerio de Vivienda, por supuesto, al Ministerio de Obras Públicas, al Colegio de Arquitectos de Chile, a los curadores bueno, que me han invitado a venir, a Óscar Aceves, a Ángela, a Sebastián y, por supuesto, a mi querido amigo Juan Pablo Alarcón, que, bueno, que siempre me ha tratado también las veces que he venido a Cuba y siempre nos han pasado cosas excepcionales aquí. Bueno, de hecho, yo creo que ha sucedido una de esas casualidades increíbles que tienen que ver con esta chaqueta, ¿verdad? Yo he puesto esta chaqueta por primera vez en los últimos 4 años y resulta que hace, no sé, 6, 7, 8, 9 años estábamos por aquí visitando las obras más importantes del Valle Central de Chile, Sencoch una a una para poderlos publicar en la revista Rita, y resulta que tenemos una foto con esta misma chaqueta y el hermano Martín del Comité de los Benedictinos, bueno, pues contándonos el proyecto, y le guardo un extraordinario cariño a esa fotografía. Bueno, vamos a hablar de algunas obras que se han centrado en la intervención en el patrimonio a distintas escalas y todas un poco encaminadas a reflexionar sobre los mismos temas, que son esos temas que me han interesado como arquitecto desde el principio, y por ahí casi quiero comenzar. Es un libro que en el año 90, 89 me regaló mi padre antes de empezar la carrera, que es La Odisea de Homero, y que bueno, pues me dedicaba con esta dedicatoria tan bonita: la vida puede ser un maravilloso viaje si le echas imaginación, tu padre. A partir de ahí, efectivamente, mi trabajo como arquitecto comenzó a ser un viaje en el que descubrir cuestiones que ir incorporando a esta mochila que es uno mismo y a la arquitectura que se puede producir desde aquí. Además, también me regaló otro libro, que es 4 libros de la arquitectura, Trubio, donde hablaba de que pues era un clásico que se estaba volviendo a poner de moda. Esto de poner de moda me puso un poco nervioso, porque ya sabemos que los que nos dedicamos a intervenir en el patrimonio no creemos mucho en esto de la moda, ¿no? Y de ascribirte a lo que está sucediendo en cada momento, ¿no? Preferimos que el tiempo pase más despacio. Yo creo que eso es de lo que vamos a hablar un poco aquí. Pero un poco haciendo caso a la recomendación de mi padre, pues comenzamos estos viajes de estudiante, estos dibujos del año 93, ¿no? Y 4, que están cargados de inocencia, pero que también, con el paso del tiempo y cuando los he revisitado, pues uno descubre que había cosas ahí que se han ido adquiriendo a lo largo de algunos proyectos. Por ejemplo, una vista de la Acrópolis desde un ángulo distinto, que es como a mí me interesa mirar las cosas, la arquitectura a la que te enfrentas para poder encontrar respuestas en cierto modo distintas, ¿no? Aquí se está viendo la Acrópolis desde el Monte Licaritos, que es un monte que está justo enfrente de la Acrópolis y al que probablemente casi ningún turista acceda, mientras estaba abarrotado de turistas el cogollo de la propia Acrópolis, y al fondo del puerto de Pireos, desde donde se coge un barco para ir a las Islas Cícladas, que es donde encontramos
islas maravillosas, como por ejemplo esta, que es la isla de Naxos, y donde pues, a uno se le ocurre dibujar pues, arquitectura tradicional, mediterránea, recoger la historia, que después va a ser tan valorada, ¿no? O por lo menos apreciada en los proyectos, y dibujar a las personas en un entorno natural, pero también con mínimos recursos, ¿no? Muy poquito dinero se hacían estos viajes. Sin embargo, se encuentra un cierto interés en las cosas que suceden con poco dinero, ¿no? Y sobre todo recogidas sin prejuicios. Y yo creo que eso es algo que voy a intentar mostrar a lo largo de este viaje, ¿no? También hay un interés desde el principio en reflexionar sobre las personas y sobre cómo habitan las personas, sobre cómo descansan las personas, ¿no? La arquitectura desde un ángulo absolutamente elemental, que es realmente cómo descansar, qué hace falta para descansar. Esto es un hombre que se había bebido una botella de uzo y estaba en la playa directamente sin techo durmiendo, pero hay una cosa muy curiosa, que está muy cerquita de un árbol, ¿no? Muy cerquita de la vegetación, protegiéndose y tapándose con el sombrero para protegerse del sol de la playa. Y esta posición es muy interesante y muy recurrente. Me ha venido persiguiendo, fijaos, estamos hablando del año 93, pero en el año 2006, 2007, cuando se inaugura la primera obra del matadero, resulta que dentro del matadero descubro que un chaval está durmiendo en el edificio rehabilitado y el primer uso que tuvo fue el uso residencial y no un uso cultural como era la intención del ayuntamiento en aquel momento de Madrid. Y, si os fijáis, pues está apoyado en un pilar, en una columna, porque el individuo necesita protegerse, ¿no? Necesita psicológicamente sentirse protegido. En este sentido, yo creo que esta es la última expresión o la mínima expresión de la arquitectura que necesitamos, ¿no? Un pilarcito para protegernos. Bueno, vamos a hacer un recorrido así un poco salteado de algunos lugares en los que he podido tener la oportunidad de intervenir y desde distintos ángulos, siempre intentando encaminarnos hacia la desaparición de la autoría o de la desaparición del arquitecto o hacia la mínima intervención, en cierto modo, pero sin perder una cierta reflexión por el camino. Esta intervención es una intervención a medio camino entre la arquitectura y la instalación. Es una intervención en el templete de San Pietro y Montorio, en Roma, durante una estancia como becado ahí en la Academia de Roma. Sabéis, os podéis imaginar, los que os dedicáis al patrimonio, que supongo que sois muchos de los que estáis aquí, lo difícil que es intervenir en Roma, en cualquier rincón de Roma. Hay que pedir 10.000 permisos y nunca te los acaban concediendo. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones hay que ser un poco rebelde y aventurarse, y eso es lo que hicimos nosotros. Esperamos a un puente de abril, yo creo, puente de Semana Santa, y decidimos coger unos botes de pintura. En este caso no era pintura perenne, era látex, y pintar la base del suelo del patio del templete de San Pietro y Montorio. El patio del templete de San Pietro y Montorio, como todos sabemos, es un espacio mágico en el mundo de la arquitectura. Nos habla de la relación entre el templete y el claustro que lo rodea. Es un ejercicio conceptual que habla sobre, pues sobre la escala, fundamentalmente, y te hace reflexionar sobre la escala. Todos sabéis que es la maqueta de San Pedro de Roma, que después acabaría construyendo Miguel Ángel. Sin embargo, aquí Bramante lo que hace es acercar muchísimo el templete, digamos, a los límites del claustro. Nosotros lo que queríamos era poner en valor ese espacio vacío que hay entre el templete y los límites del claustro. Entonces pintamos con pintura látex, elástica, todo el suelo del templete durante un fin de semana, un calor infernal, y esa pintura se seca y se puede despegar fácilmente llevándonos la memoria del suelo del templete, sin perjudicar en absoluto el suelo. Nadie se dio cuenta. Llegaron el lunes todos los responsables del patrimonio y
no fueron conscientes de nada de lo que sucedió, y la idea era descontextualizar esta pieza, llevárnosla a algún lugar para reflexionar en profundidad sobre lo que significa el vacío existente entre el templete y el perímetro del claustro. Y nos llevamos la pieza entera a la playa de Ostia, que está a unos 30 kilómetros de Roma. Hicimos estas fotos con un dron y de alguna manera pues hablamos de ese vacío, en este caso descontextualizado. Esta pieza la llamamos vacío sobre blanco. En ese mismo periodo de tiempo surgió otra idea también muy bonita, muy romántica, llamémoslo como queramos, pero estaba basada en esta fibra que encontramos en la ciudad de L'Aquila, una ciudad que pues, tuvo un terremoto terrible y toda la ciudad se tuvo que apuntalar de esta manera. Es una reflexión sobre el apuntamiento que realmente está sosteniendo la ciudad de Roma, ¿no? Permanentemente, una especie de provisoria permanente, ¿no? Provisionalmente permanente, que es lo que le pasa a estas estructuras en Roma. Las colocan de manera provisional, pero no hay nadie que las retire después, ahí permanecen siempre, ¿no? Porque esa voluntad de voy a mantenerlo mientras tanto se acaba convirtiendo en permanente. Esto es Nicola Zavaglia, que colaboró con Miguel Ángel precisamente, ¿no? Es el que construía, el ingeniero que construía las estructuras. Bueno, pues estamos montando esto en la terraza de San Pietro de la Academia de Roma, descontextualizando la pieza y mostrándola como una imagen metafórica del mantenimiento de la ciudad. En cierto modo hay también intervención en el patrimonio en lugares insospechados. Esto es un trabajo que realizamos en Cuba hace 4 o 5 años y que tiene que ver con la relación con el cine de la que hablaba Juan Pablo Alarcón antes. Aquí, mientras estábamos rehabilitando la residencia del embajador en Cuba, que fue un trabajo muy interesante, pero digamos más relacionado con la restauración, sensu stricto, ¿no? La restauración pura, que estaba en muy mal estado, atacado por las termitas, carbonatado su hormigón, fue una obra terrible, pero encontramos un lugar maravilloso en Bahía Honda, que es una pista de aterrizaje jalonada por piezas de hierro como estas, y decidimos hacer una película de 16 milímetros. Bueno, una aventura analógica que tiene mucho que ver con la intervención en el patrimonio y que tiene mucho que ver con la experiencia del hierro que apareció en quizás esa primera intervención en el Matadero, que es una intervención del año 2006. Os podéis imaginar que en el 2006 todavía no había sobrevivido. Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? 2006, 20 años. Sí, prácticamente. 2005, 2006, 20 años. Se celebró hace nada la inauguración del Matadero como espacio cultural. Bueno, pues ahí intervenimos con esta pieza cuando en España, en Europa, todas las publicaciones estaban mostrándonos imágenes de colores y de arquitectura superficial, etcétera, etcétera, epidérmica. Bueno, pues intervinimos con esta pieza que pretendía respetar las preexistencias al máximo y trabajar con algunos elementos, con pocos, de carácter efímero, aunque pesado. Era pensar el mundo efímero, pero al revés. Y vivir esos espacios como se viven las cuevas, en este caso las cuevas del siglo XVII. Esto es una pintura de David Teniers II, que pintaba escenas de campo bajo cuevas, donde los gitanos, individuos sin recursos, elegían estos lugares donde se sentían felices, siempre están sonriendo y además colocados estratégicamente para que el sol les ilumine y les caliente, ¿no? Al final demostrando que el individuo acaba encontrando su lugar en espacios preexistentes. Es un poco lo que sucedía en esta intervención del Matadero. Voy un poco rápido porque la sesión ha sido extensa y además nos está esperando una sorpresa, ¿no? Ahí fuera. Pero bueno, tiene situaciones como esta donde realmente
solución con vocación de, ¿cómo se dice?, de desmontaje y volver a montar en otro lugar, sin embargo ahí se quedó permanentemente, ¿no? Utilizando un perfil EMU, era capaz de resolver múltiples situaciones, ¿no? Un suelo técnico, un junquillo, etc. Dibujamos durante la obra, porque el proceso de la obra en estos trabajos es importantísimo, se van tomando decisiones, vas cambiando de rumbo, tienes la cintura para ir cambiando en función de lo que vas encontrando. Y esto es a lo que me refería. Nosotros pensábamos que aquello iba a ser un lugar donde los artistas iban a desarrollar sus obras, iban a estar trabajando, por eso hacíamos un suelo duro, de hierro, etc. Bueno, pues resulta que a alguien se le ocurrió que tenía que ser el lugar donde 100 y pico becarios de la Fundación Arco pudieran dormir, ¿no? Entonces fuimos nosotros los primeros acuerdos en que ese espacio pretendidamente cultural empezó siendo un albergue juvenil, ¿no? Por lo tanto, te rompen con los esquemas. Y esa idea de Vitruvio, de la utilitas, dices, pero entonces no es tan importante, o como... Bueno, el caso es que aquí durmieron los chicos, aquí está de la fotografía del principio. Y bueno, en realidad es encontrarte en lugares como estos, donde el arquitecto desaparece. Esto es Ragusa, es Italia también, la isla de Sicilia, donde tuvieron que reconstruir una ciudad quemada con la piedra de debajo de la montaña, ¿no? Y los ingenieros fueron sacando la piedra y fue apareciendo esto, que yo creo que ningún arquitecto sería capaz de conseguir, aunque lo intentara. La segunda obra del Matadero fue esta pequeña intervención, donde quiero creer que es una consecuencia de la oportunidad. Nos encargaron un proyecto rapidísimo, en un momento en el que, bueno, pues post-crisis había que relanzar la economía nacional, y entonces hubo un plan europeo que se llamaba el Plan E, que era para fomentar, digamos, el ritmo y la dinámica de las empresas constructoras, ¿no? Entonces las empresas constructoras tenían que trabajar rápidamente, pero los arquitectos importábamos mucho menos, sino que lo que importaba es que la rueda de la construcción funcionara. Entonces, a los arquitectos nos encargaban un proyecto de ejecución en 15 días, exactamente, para que todo fuera rápido. Entonces, ¿qué sucedió? Hicimos un proyecto, se puso en marcha la obra, y al comenzar la obra, con el proyecto de ejecución hecho, dimos la vuelta al edificio y encontramos esta montaña de tejas, ¿no? Que las habían retirado de otros edificios para rehabilitarlos, etc. Bueno, pues resulta que, de alguna manera, la conciencia nos indicó que teníamos que aprovechar esta circunstancia. Hablando con el promotor del asunto, que era el director general en aquel momento del Ayuntamiento de Madrid, dijimos, Carlos, hemos encontrado unas tejas y tenemos que utilizarlas, como sea, ¿no? Como sea. Bueno, pues no dijo nada él no dijo nada, no dijo ni que sí ni que no, entonces decidimos enseguida cogerlas de nuestro edificio, apilarlas, empezar a pensar sobre ellas, pensar de otra manera, ¿no? Como se piensa, por ejemplo, en Logroño. Esto es un quincho en Logroño, es una sociedad gastronómica donde un amigo me invitó a comer una carne y de repente ponen dos ladrillos y la carne en el medio, y uno descubre que el ladrillo no sirve para construir, sino por su condición de inercia térmica es capaz de calentar la carne y permitirte irte a tomar una caña mientras se va haciendo el chuletón, ¿no? Entonces, pensar de otra manera cómo es la condición material, cuáles son sus condiciones físicas, nos ayudó a repensar el material que teníamos entre manos. La teja empezó a convertirse en otra cosa, ¿no? En un revestimiento interior, al hilo de la arquitectura madrileña, realizada con ladrillo, en este caso, o una celosía. El sistema se retira una pieza y se convierte en una celosía, o bueno, otras cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, los junquillos de las ventanas son simplemente piezas extraídas de una gran madera recuperada también,
y en lugar de atornillar o de transformar el material simplemente se aprieta como un gato de carpintero. Lo único que hicimos fue quitarle el manubrio de aquí para que nadie la saliera. Y una tercera obra del Matade pues, es esta. Esto fue un concurso importante, se presentaron muchas personas. Nosotros hicimos este planteamiento de división de espacios con cuerdas de pita, muy romántico y muy arriesgado, y nos divertimos mucho haciendo el concurso y bueno, ganamos, ¿no? Pero resulta que cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que estos primeros hormigones construidos en España se rascaban y se deshacían, o sea, era harina pura. Si pensamos un poco en estructuras, sabemos que si tiramos a tracción o cortante de un pilar, lo reventamos, ¿no? En esas condiciones. Había pilares, de hecho, que no tenían continuidad, o sea, estaban vacíos por el medio, estaban solo los redondos sueltos, ¿no? El acero suelto. Acero liso, además no era corrugado. Entonces tuvimos que meter una estructura, de repente, después de haber ganado el concurso, descubrimos que en realidad nos obliga a meter una estructura metálica para resolver las nuevas cargas que iban a ser introducidas en el edificio. Y para eso se abrieron huecos, se cortaron espacios, se abrieron huecos en los lugares de momento cero, donde no hay cargas, digamos, justo en estos puntos de las losas, para introducir las nuevas estructuras metálicas, que son estas de aquí. Pues cuando, digamos, un calculista de estructuras, un ingeniero te calcula cómo reforzar un pilar, lo hace metiéndole un corsé al pilar, pegado totalmente. Nosotros solo tomamos una decisión que fue separarlo como 10 centímetros, ¿no? Y de esa manera pues, se genera esta vibración en el espacio, ¿no? Las cargas se transmiten a través de estas branquias de la cubierta y en un punto que nos pidieron un lugar más representativo dentro del espacio, pues se vacía el contenido interior, el tuétano, digamos, de la estructura, desaparece el hormigón y de repente descubrimos estos espacios, ¿no? Pues insospechados, ¿no? Al principio. Y esto de repente se vincula con un paseo por Arles, al sur de Francia, donde bueno, pues encontré esta portada de una capilla barroca tardía, ya rococó casi, donde presentaba esta columna salomónica, pero alguien como Nicola Zavaglia, como este ilustre analfabeto, en realidad, coloca esta pieza aquí y de repente delata como la debilidad de todo un movimiento artístico, el barroco, ¿no? Porque lo que está haciendo es poner en crisis la forma del pilar, que está diciendo, oiga, esto no funciona desde el punto de vista formal, ¿no? Bueno, en este camino hacia la desaparición llega a una cosa mucho más pequeñita, que es una casa en este lugar tan apasionante, que es el norte de España, el noreste es Galicia, y esto es un lugar mágico porque está lleno de brujas, de animales fantásticos y de historias, que todo el mundo se cree. Yo soy de Vigo y me las creo. Y es un lugar, el Monte Pindo, donde habitaban los dioses celtas, ¿no? El Olimpo celta le llaman. Y es un lugar donde hay piedras con caras de animales y antropomórficas a veces, ¿no? Es decir, pasa de todo en este lugar. Hay hasta cabras con alas que vuelan. Pues allí encontramos una casa que era el lugar de los animales, una pequeña cuadra donde incluso las abejas habitaban el interior de los muros. Hay panales de abejas en el interior de los muros que no vamos a describir, o sea, no me da tiempo a contaros aquí en este momento, pero esta es la casa que nos encontramos, la casa de la lluvia. Aquí no para de llover en Galicia, permanentemente. Los habitantes de allí dicen que la piedra llora, ¿no? La piedra llora porque la humedad penetra en el interior de la piedra y en el interior de las casas pues hay gotitas de humedad. Por eso dicen que la piedra llora. Bueno, quisimos hacer un espacio durante la pandemia para ser habitado de una manera no convencional.
para que la gente eligiera cómo habitarlo, como se habita una cueva, como las cuevas que veíamos de David Teniers II, con muy pocos elementos y todos sin transformar. Estas maderas no están encoladas, no están machimbradas, están simplemente apretadas. Entonces es una solución estructural, sencilla. Un poco está basada en esta imagen que seguramente conoceréis, que es el cinturón mayoreo, que es elemental, se pone por aquí, es silla, ¿no? ¿Cómo es esto? Silla y cinturón, ¿no? O sea, es una cinta que se pone por las rodillas, se pone aquí, y en el charco tú puedes estar sentado 8 horas que no te cansas, ¿no? O sea, con muy poco se resuelve mucho. Un poco lo que sucede en esta casa. Estas tablas finalmente se convierten en una losa estructural y están empotradas en los extremos. Ahora veremos un poco cómo. Y las cinchas a veces se liberan de esa función estructural y se convierten en elementos de seguridad. Son barandillas, en realidad. Están por la parte donde se necesitan. Como digo, la casa se vive de manera poco convencional. Incluso los animales la viven de manera poco convencional y te enseñan cómo habitarla, como los becarios de la Fundación Arco, hasta los perros encuentran su apoyo, ¿no? Psicológico. Bueno, se construyó, como digo, en pandemia. Yo no podía ir, además el constructor no hacía fotos nunca, ni me cogía el teléfono. Entonces, casi lo que iba haciendo el constructor no había más remedio que se quedara en la casa, ¿no? Entonces, el diseño era encontrar una estrategia que me permitiera en una semana ir a la visita de obra y ver cómo se montaba la estructura. Y al final se acabó montando esto, y este es el empotramiento de los extremos, perdona, aquí está, que en cierto modo tiene mucho que ver con la experiencia que vivimos en L'Aquila. La ciudad de L'Aquila es la ciudad del terremoto que os comentaba al principio, que tuvieron que activar y tuvieron que, digamos, soportar todas las construcciones medievales de esta manera, como las cimbras que vemos antes, ¿no? Nos encontramos situaciones como estas. Si es capaz de soportar una edificación del siglo XIII, del siglo XIV, pues también una casa perfectamente. Y esto está muy relacionado con esta idea de marcharte a tiempo de las obras, ¿no? Es decir, en España tenemos el arroz, ¿no? La paella, y sabéis que llega un momento que el cocinero que está haciendo la paella se tiene que marchar, ¿no? Y tiene que dejar un papel de periódico para que termine de cocinarse solo, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa a los arquitectos. Y tengo más charla, pero me parece que sería un buen momento el de dejarlo aquí, porque siempre los arquitectos tenemos como una tendencia a querer contarlo todo, ¿no? Incluso con nuestros proyectos. Fijaos que no soy capaz de dejar aquí la charla. Teníamos más, bueno, el Ministerio de Cultura, cuento esto, y muy poquito más. Porque, bueno, en esta dinámica de ir como menguando, ¿no? El increíble hombre menguante, de ir desapareciendo de las obras, pues de repente conseguimos ganar el concurso para la rehabilitación del Ministerio de Cultura en España, que son 40.000 metros cuadrados, 200 personas trabajando. Acabamos de entregar ahora el proyecto básico y es un BIC, además, que es un bien de interés cultural, es como la categoría de protección mayor que pueda tener un edificio. Este es un edificio del siglo XVI, de las trazas de Juan de Herrera. En realidad no está demostrado que sea de Juan de Herrera, constructor del Escorial, como sabéis. Bueno, en realidad esta torre es de Fernando Chueca Goitia, pero bueno, no pasa nada. Y en el interior, pues planteamos un jardín, ¿no? Entonces en la fase de concurso dibujado, ¿no? Porque esto tiene que ver con algo de lo que decía también antes Juan Pablo, que viene de mi experiencia con la televisión, y no sé por qué a alguien se le ocurrió que podía presentar unos jardines, un programa para la televisión española, para la 2 de televisión española, sobre jardines. Bueno, este es el Chillida Becu, este es el hijo de Chillida,
Y al final conseguimos rodar 26 programas de jardines históricos, que fue espectacular. La Alhambra, la Granja, bueno, en fin, ¿no? Aquí los veis, aquí solo hay 13, que fue la primera temporada, luego hicimos la segunda. Entonces, fue muy divertido, fue una experiencia divertida y donde descubrimos rincones interesantísimos, pero sobre todo introdujo como el bicho dentro de querer hacer un jardín, ¿no? Un poco con las mismas ideas y efectivamente lo intenté. Hicimos este jardín en esta casa, al lado del mar, en la costa del norte, en esta casa que estaba totalmente consumida por las zarzas. Y ya estoy terminando. Consumida por las zarzas, y ahí había que generar un jardín de algún modo, un jardín salvaje, un jardín pincho, es un jardín incómodo, un jardín gallego, en realidad como difícil, ¿no? Pero un jardín, la verdad es que es un lugar donde uno puede soñar, ¿no? Ya lo han hecho muchos arquitectos antes de nosotros, pero es una oportunidad para soñar. Digamos, el mundo racional lo puedes dejar un poco de lado, ¿no? ¿Verdad? O sea, que es más, quizás, apasionante, ¿no? Es un dibujo un poco naif de las plantas que queríamos que allí crecieran. Luego, claro, lo que tú quieres no tiene nada que ver con lo que sucede en el matadero, con los chicos durmiendo, ¿no? Bueno, pues al final en ese espacio aparecieron una serie de elementos que articulan el lugar. Una viga de batea, no sé si sabéis lo que es la batea. La batea es con la viga, pero en realidad para mí es un resumen de la desaparición de la arquitectura y de la concentración de todo lo que me interesa de alguna manera en esta imagen, donde una señora con el brazo derecho se protege del sol, ¿no? Mientras que con el brazo izquierdo está generando un lugar, ¿no? Y en el centro de ese lugar, ella. Bueno, con esto me gustaría terminar. Gracias. Bueno, agradecemos sinceramente a Arturo Franco por su inspiradora y generosa conferencia y a todos y todas ustedes por acompañarnos en este evento de lanzamiento de la 23ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Los esperamos el próximo 25 de septiembre en la inauguración oficial que se realizará en el Centro Cultural Gabriela Mistral, otro espacio profundamente significativo para esta edición. Los invitamos ahora a pasar al foyer de nave para compartir un vino de honor y continuar las conversaciones en un ambiente más distendido. Este cóctel es posible gracias a la gentileza de nuestros amigos de Grafisol y los vinos gracias a Mendoza Córdoba, cuyo generoso apoyo han hecho posible este paso de encuentro. Mientras disfrutan del vino, nuestro equipo preparará una pequeña sorpresa para seguir celebrando este inicio con entusiasmo. Los invitamos a avanzar al siguiente espacio. Muchas gracias. En Compen Thermowin nos especializamos en la distribución de perfiles de PVC y sistemas de alta tecnología para la fabricación de ventanas de alto desempeño térmico y acústico. Operamos con estándares europeos, promoviendo la innovación constante y un firme compromiso con la eficiencia energética y el diseño de calidad. Nuestros insumos están presentes en proyectos residenciales y comerciales de alto nivel, garantizando confianza y precisión en cada componente. Por esta razón, en 2025, estamos orgullosos de ser auspiciadores oficiales de la 23ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, a realizarse entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre en Santiago. En Compen Thermowin apoyamos activamente la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo de ciudades más sustentables. Compen Thermowin, materiales que conectan con el futuro.